idea hay? Voy a anotar acá. Solo les voy a pedir a los colegas que ya son maestros, porque ellos ya tienen el conocimiento y la experiencia, un poquito me ayuden todavía, absténganse. Necesito ver cómo se está comprendiendo esta palabrita clave de lo que es currículum. Entonces, yo voy a tomar apunte de solo palabras claves. Van a ver que en otros lugares se escribe curriculum, ¿verdad? Eso es en latín, en español es currículum, lo mismo. ¿Ya? Voy a hablar de currículum, no tanto de currículum. Bueno, ustedes dicen una o dos palabras suficientes respecto a cómo entienden esto. Para ustedes, ¿qué es currículum? ¿Sí? No es examen, no es ver si está mal, si está bien, no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted es médico, todavía no ha hecho práctica docente, pero tiene una noción de lo que es currículum, más ha escuchado en algún momento. ¿Qué es para usted currículum? Es como una forma de presentación. Presentación, forma de presentación. Cuando habla de forma de presentación, ¿de qué? ¿Presentación de qué? El trabajo que hago. Ah, ya. ¿Está hablando de currículum vitae? Ah, ya, perfecto. Tranquilo, está bien, está bien, está bien. Está hablando de currículum. Bien. Para usted, ¿qué es currículum desde su punto de vista? ¿Una palabra, dos, una idea? Presentar un contenido. Muy bien. Contenido. Perfecto. ¿Para usted? No hay problema. Si está de acuerdo, Contenido formativo. ya, contenido formativo. Perfecto. Muy bien. Verónica, ¿para usted qué es currículum? Bueno, para mí es la formación y presentación en cuanto a la experiencia de una persona laboral, en cuanto a la experiencia. Ah, ya. Está relacionado con esto. Sí. Entonces acá le voy a colocar experiencia. Muy bien. Perfecto. ¿Para usted? Para mí, Sí, por favor. puede ser, para mí, currículo es un conjunto de conocimiento, de contenido, de formación. Ajá. Muy bien. Perfecto. ¿Para usted qué es currículum? Como una hoja de vida profesional ¿Ya? y laboral también. Ajá. Eso, ya, es esto. Listo. Para usted, bueno, usted es profesor también. Para usted, sí. ¿Le puedo decir lo que encontrar en el diccionario? No, yo quiero que usted dice lo que usted tiene como idea. Luego ya, vamos a copiar. No, ya tiene, ya lo digo. Usted es profesor también, ¿no? Ya, esperemos un segundito. ¿Quién más? ¿Usted? Un detalle de actividades que han podido hacer. Aquí vamos a colocar esa palabra. Actividades. Muy bien. Perfecto. ¿Usted? Planificación estructurada. Muy bien. Listo. Ahora les voy a pedir a los profesores que ya tienen una base, ya han trabajado con este concepto. Gracias. Disculpe, licenciada, ¿será tan amable en que me facilite otro que se pueda? Claro que sí. Claro que sí. Para que se pueda ver mejor, ¿sí? A ver,
en sí, ¿qué es currículum ya, desde el conocimiento que ustedes tienen? ¿Qué es currículum? Son, como dice, planificación, o sea, planes de contenidos, o la malla curricular que veamos nosotros qué contenidos vamos a dar en cierto año de escolaridad y cierta área o materia. ¿Ya? Muy bien. ¿Para usted? Conjunto de contenidos que se va a llevar en un curso, por decir, en una especialidad. Para ser ingeniero tienen que vencer ciertas materias y eso lo van planificando semestre tras semestre. Y obviamente hay plan manual, plan de clase, plan tipo de plan. Muy bien, gracias. ¿Usted? Una lista de actividades de contenidos. Lista de actividades y contenidos. Vamos a ver. De acuerdo a las necesidades de una universidad que se requiere para una. Lista de actividades y contenidos, ¿no? Eso es lo que digo. Actividades y contenidos. Ya. ¿Quién es el maestro por acá? Bien. El currículum como una lista, voy a relacionar acá con esta palabra, contenido de actividades, contenidos, actividades, contenidos, contenido. Bien, contenido. Miren, es un concepto que está saliendo predominantemente. Sí, pero no. Es decir, si los contenidos, el conjunto, o el listado, como ustedes quieran, la estructuración de contenidos, son una partecita de lo que es el currículum, pero no es el currículum. En la política. Hay otros elementos también, ¿verdad? Bien. Otro elemento importante ha estado saliendo, actividades, una vez acá, experiencia, en fin. Las actividades son también otro componente, otro elemento fundamental del currículum. ¿Bien? Pero aquí no he visto otro componente importante que son, ¿para qué los contenidos? ¿Para qué las actividades? ¿A dónde se orientan? A objetivos, ¿sí? Entonces, los objetivos también son otro elemento clave del currículum. Claro, sí pueden haber actividades, contenidos, pero no sabemos a dónde están yendo. Y muchas veces ahí viene un problema de planificación curricular, cuando no se tienen claros los objetivos. Porque después, ¿qué se evalúa? Ahí viene otra palabra que no está, es evaluación. ¿Qué evaluamos? ¿Qué se evalúa? Se evalúa el cumplimiento de los objetivos. Imagínense que tengamos nosotros de repente el encargo de dar una materia, de dar una clase, preparamos contenidos, preparamos actividades y nos encanta examinar, es decir, examen, evaluación. ¿Pero qué vamos a evaluar si no tenemos claro cuáles eran los objetivos, que es el punto de partida del currículum? Primero hay que definir eso. ¿Sí? Bien, entonces, esto es un pequeño diagnóstico que sirve bastante para que yo vea sobre qué base estamos trabajando, ¿no? ¿Qué base de conocimiento y de experiencia tienen ustedes? Y no de por supuesto que ustedes ya tienen una base o que no tienen nada. Entonces, ese es un modelo, por ejemplo, de enseñanza, un modelo de docente que había antes tradicionalmente. Al docente no le interesaba si los estudiantes venían o no venían con bases. Él ya tenía preparado todo y desarrollado su clase. Hoy, en estos últimos tiempos, ya no es pertinente. Bueno, me permito aclarar esto, que suele suceder una confusión. Este tipo de comprensión del currículum no la vamos a abordar en esta materia porque no es el objeto de estudio de eso, ¿no? En un anterior diplomado que di, una mayoría tenía la idea de que íbamos a enseñar cómo se hace una hoja de vida, cómo se prepara el currículum vitae. Estaban con esa idea, que habían venido para eso a ese curso, ¿no? Querían habilitarse posteriormente seguramente a fuentes laborales, querían aprender cómo se arma
un currículum vitae. Es decir, no, eso no es de esta materia, no corresponde. Aquí estamos hablando de currículum educativo, que tiene que ver con la enseñanza, con el aprendizaje. Entonces, de inicio, no, esto ya no vamos a hablar de cómo se presenta el currículum vitae, que no vamos a trabajar eso. Pero el sentido de la palabra currículum tiene que ver también con eso, que ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, todavía no estamos definiendo qué es currículum, lo vamos a ir trabajando eso, para que ustedes la tengan así de manera clarísima, porque con eso van a poder ustedes desarrollar una experiencia docente. Ahora les voy a pedir, por favor, espero que me hayan hecho para todos la copia. ¿Cuántos somos? Son 5, 10, 12. Bueno. Les estoy dando una matriz en la que yo les pido, por favor, la llenen tal como ustedes más o menos piensan respecto a las consignas que hay acá. No necesitan, es decir, copiar de ningún lado, ya que salga de ustedes. Por favor, den una miradita y yo les voy a dar luego la explicación. Por favor. Acá tienen ustedes una matriz que también es parte del diagnóstico inicial que estoy haciendo para no solamente ver qué es lo que conocen, sino también qué es lo que ustedes desean conocer, qué desean aprender sobre esta materia. A ver, su nombre, su apellido, su profesión, especialidad. Si tienen años de experiencia docente, colocarán la cantidad de experiencia que tienen. Si no tienen, es colocar 0. Si tienen experiencia, van a poder colocar el nombre del modelo de currículum que aplican en su práctica docente. Luego, en la primera columna dice lo que sé. ¿A qué se refiere? ¿Qué saben de currículum? Estamos hablando de currículum educativo. ¿Qué saben de currículum? Entonces hacen un listadito ahí de las cosas que ustedes tienen como conocimiento previo sobre este concepto currículum. Luego, la segunda columna dice lo que no sé de currículum o lo que no saben de planificación curricular. Y la tercera columna escribe lo que ustedes necesitan o desean saber sobre planificación curricular. El módulo es planificación curricular. Entonces, ¿qué saben sobre planificación curricular? Escriben un listadito. ¿Qué es lo que no saben de planificación curricular? Otro listadito. ¿Y qué es lo que necesitan o desean saber ustedes sobre planificación curricular? Otro listadito. ¿Sí? Nos daremos unos 10 minutitos para llenar esta hojita, por favor. Muy bien. ¿Hasta dónde hayan llegado? Desde el inicio de este módulo, desde esta primera clase, lo que trato de hacer es lo siguiente: de ayudarles a comprender desde la práctica y luego vinculado siempre con la teoría lo que es currículum. Lo que estoy haciendo es parte de lo que se hace en el aula, se llama desarrollo curricular. Entonces, todo lo que estoy haciendo es algo que ya está pensado, es algo que está previsto, que muchas veces hay que readecuar, sí, entre comillas, improvisar creativamente cuando las condiciones así lo exigen, pero sin embargo siempre hay que tener preparado el asunto, ¿no? Entonces, todo esto está pensado, todo esto está preparado. Les voy a pedir que de este trabajo individual, es decir, en una planificación curricular hay que pensar en actividades individuales y en actividades de interacción. Es decir,
que interactúen entre compañeros de estudio e interactúen los estudiantes con el docente. Si hay eso, entonces es posible que el aula sea más participativa, más productiva, menos monótona, menos discursiva, sobre todo de parte del docente. ¿Sí? Bien, entonces ahora voy a hacer otra actividad. Lo que ustedes han trabajado, que es muy rico, hay que compartirlo, hay que socializarlo. Yo voy a tomar nota de los aspectos claves de lo que ustedes han trabajado, que sirve como base para el desarrollo del trabajo que tengo pensado para estos 3 días. Y vamos a hacer de la siguiente manera. Hay tantas formas de organizar la interacción. En este caso no somos muchos y si me permiten, les voy a pedir que den un número 1, 2, 3. Se van a numerar 1, 2, 3. Se van a acordar el número. ¿Sí? 1, 1, 2, 3. 1, 2, 1. 2. Eso, muy bien. Levanten la mano los unos, por favor. Mírense, por favor, quiénes son. Quiere decir que ustedes van a hacer un grupo, el grupo 1. Ahí para mover las mesas se pueden colocar cara a cara, pero hacen grupo de 4. Los números 2, levanten la mano, por favor. Mírense de la misma manera. Donde ustedes gusten, ahí hacen su grupo. Los números 3, levanten la mano, por favor. Eso. ¿Ya? De la misma manera, ustedes vean dónde se organizan, hagan grupo. Voy a pasar grupo por grupo para indicarles el siguiente trabajo. Los 3 grupos van a ser los siguientes. Van a empezar a compartir uno por uno los contenidos que han ido llenando en cada columna. ¿Sí? Luego, ya no va a ser lo que yo sé, lo que no sé, ahora va a ser lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que necesitamos. Es decir, otra persona del grupo, una persona del grupo, mejor dicho, va a tomar nota de aquellas respuestas que resaltan más, son más comunes, ¿no? Se repiten en el grupo para poderlos apuntar como respuesta de grupo. Eso es lo que yo voy a anotar acá. De este grupo voy a anotar lo que ellos saben sobre planificación curricular, sobre lo que no saben y sobre lo que necesitan saber. ¿Sí? Entonces, seguramente van a coincidir en 2 o 3 ideas, no va a ser un listado grande. ¿Sí? Empiecen a compartir, por favor, que alguien tome nota de las respuestas. Un momento que de objetivos y contenidos. Son educación superior y currículum, introducción a la teoría curricular, paradigmas y enfoques en la planificación curricular, planificación curricular en la educación superior. En fin, y cada una de estas unidades temáticas tienen ya sus contenidos temáticos específicos. En educación y superior y currículum está la educación superior en el siglo XXI, desafíos de la universidad, según la UNESCO, educación, pedagogía, didáctica y currículum. Vamos a ver cuál es la relación y cuál es la diferencia entre estos. Y así sucesivamente. Entonces, hacemos lo que ustedes habían preguntado. ¿Cómo se estructura, cómo se organizan los contenidos? Esta es la parte de contenidos. Pero no es la única parte, ni siquiera es la parte más fundamental. La unidad de aprendizaje vendría a ser
o vendría a ser el módulo, digamos? Unidad de aprendizaje es un concepto que se está utilizando a lo que antes se llamaba como, por ejemplo, contenidos temáticos generales. Luego se le dio el nombre de unidades didácticas. El sentido de unidad de aprendizaje tiene que ver con un modelo de pedagogía y de currículum en el que el protagonista es el estudiante, el que aprende, el que desarrolla los aprendizajes. Entonces se coloca en función de él el nombre. Hay otro que es unidad didáctica. En la didáctica el protagonista es el docente. Entonces tiene que ver mucho con los modelos. En otros lugares se habla como bloque de contenidos. Entonces aquí tenemos 4 bloques. Otros le denominan contenidos analíticos. Entonces está separado, son como los 4 contenidos claves y de ese se desarrollan contenidos más específicos. Las estrategias metodológicas pensadas para acá. Yo tengo la facilidad, digamos, de plantear una serie de metodologías, de estrategias. Ustedes recién van a llevar, ¿no? Con excepción de quienes ya son docentes, ellos manejan bastante estrategias, técnicas. Los que no son docentes todavía recién van a ir a aprender. Creo que hay un módulo que está relacionado con metodología, no estoy seguro. Entonces ahí van a conocer más sobre metodología. Pero inicialmente algunas son estas. A ver, durante el desarrollo del proceso de enseñanza, el desarrollo curricular quiere decir, y en función de los propósitos pedagógicos planteados, se aplicarán diversas estrategias metodológicas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que busca? Promover en los estudiantes, en ustedes, articulación teoría-práctica, reflexión, acción, trabajo individual y trabajo en grupo, trabajo con base en la participación activa, el diálogo de saber, la praxis curricular crítica, los valores éticos y la producción de saberes y conocimientos. Entre las principales estrategias pedagógicas estará el diálogo de saber, la exposición heurística, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo, el juego de roles epistémicos, la construcción de matrices analíticas y mapas epistémicos, en fin, hay una cantidad de estrategias. De esas yo he seleccionado estas que me parecen adecuadas para trabajar en este caso con ustedes. ¿Sí? Puede que algunas en la clase no la utilicen, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que luego, cuando desarrolle sobre teoría curricular, el plan curricular no es una camisa de fuerza. No es una cuestión que de la A a la Z hay que hacerlo, sí, de manera muy forzada. No. Si se ve que en el proceso hay que flexibilizar por cuestiones del tiempo, porque el interés, porque ya está saturado el contenido, por una serie de factores que son pertinentes, se puede modificar. Se puede añadir otra técnica, yo puedo aplicar otra estrategia, o puedo quitar otra que está ahí, ¿no? Hay esas posibilidades, pero siempre hay un criterio, siempre hay un porqué. El sistema de evaluación, ¿no? Durante el proceso curricular se va a aplicar evaluación formativa. Es un tipo de evaluación que nada tiene que ver con calificación, no es examen. Esta evaluación tiene el fin de ayudar a aclarar dudas, de profundizar determinados contenidos, de fortalecer el aprendizaje que ustedes han llevado sin necesidad de colocarlos en el aprieto de la nota de la calificación. Y luego está así la evaluación sumativa. Esta es la que sirve, la que vale para calificar. Entonces, y ya de inicio yo les he aplicado un diagnóstico, eso no tiene calificación, eso es más formativo. Era para ver qué ya tienen ustedes como conocimientos y qué intereses tienen por conocer otras cosas. Y para nada tengo que calificar eso. Ahora, hay unas actividades que vamos a sí tener calificación. Una que van a ser de carácter individual, va a tener un porcentaje de 15 puntos. Otra actividad que va a ser grupal, el día domingo, les dije vamos a elaborar una matriz, entonces ese va a tener también otros 15 puntos. Va a haber un trabajo práctico que se va a subir a la plataforma.
va a consistir en diseñar, elaborar una matriz, un mapa a partir de un texto fundamental que está en la plataforma. Si no, lo voy a subir. Es muy importante ese texto para comprender los modelos, los enfoques de planificación curricular. Y finalmente, el trabajo final consiste en elaborar un plan curricular, ¿no? Que tiene una calificación de 40 puntos, un total de 100. Ahora hay un examen, hay una evaluación recuperatoria para quienes hayan reprobado el módulo, ¿no? Por alguna circunstancia. Entonces ellos van a poder hacer este tipo de actividad, pero su puntaje ya no es sobre 100, sino sobre 80 puntos. ¿Sí? 71 ya saben que es la nota mínima de aprobación. Ese es, digamos, que es necesario que sepan los estudiantes, sepan ustedes qué cosas se va a evaluar, cómo se va a evaluar y cuánto va a ser la ponderación en cuestiones de calificación. Es importante que los estudiantes de inicio sepan. Luego, hay una bibliografía que es necesario también planteárselas desde inicio, sobre todo en educación superior, ¿no? Porque acá es donde debería, no siempre es el caso, leerse más, discutirse más, profundizar más, producir más conocimiento. Entonces, la clase es insuficiente. Lo que el docente da es insuficiente. Para eso se dan textos que están ahí y que tienen muchos elementos que nos pueden servir para que nosotros sigamos conociendo y profundizando el objeto de estudio, que es planificación curricular. Ahí tienen muchos de estos libros. La gran mayoría son textos que se pueden bajar así. Son textos, no son artículos, son libros de autores reconocidos que se pueden bajar del internet. Ya los podemos ver. Bien, entonces, este plan voy a insistir en que todos lo tengan en físico. Además que lo tengan además yo lo subo a la plataforma a medida que trabajamos. Lo subo a la plataforma. Pero yo desearía que todos lo tengamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué? Aquí hemos hecho un primer punteo de lo que ustedes inicialmente tienen como conocimiento y como interés sobre la materia. Ahora, esta es la propuesta de la materia. ¿Creen que hay una relación? ¿Creen que responde este plan a esto y a algunas todavía de las inquietudes que ustedes tienen y no la han manifestado porque el tiempo, porque el trabajo no dio? Porque hubiera habido otra pregunta, decir, a ver, ¿por qué usted se inscribió a este módulo de educación superior? ¿Qué le interesa? ¿Qué desea? ¿Cuál es su expectativa? Pero me puedo permitir hacer un breve, quizás, sondeíto sobre eso. ¿Por qué se inscribió usted? Porque más adelante quiero ser docente. Eso. Quiere entrar al ejercicio de la docencia universitaria. Perfecto. ¿Usted? Igual. Igual. ¿Usted? También. Pero hay algo que me gusta que lo que mantener. Yo estoy, no por un tema laboral, Ya. sino porque yo me formé en el área en la cual me desempeño empíricamente, pese a ser un profesional en la universidad. Actualmente lo que me desempeño fue muy superficial. Ya. Todo lo que aprendí o lo que me formé fue por Es un interés de formación, de Entonces aprendizaje. quisiera que los futuros profesionales no pasen por lo mismo. Perfecto. ¿Por qué usted es médico, por qué se animó a estudiar este diplomado de educación superior? Porque también quiero enseñar. Quiere enseñar. Perfecto. ¿Usted? Porque es un requisito para la clase. ¿Por qué es requisito? Ya, perfecto. Sí, claro, sincero. ¿Usted por qué? Sí, yo me interesa más adelante ser profesor. Eso, profesor universitario. ¿Usted? Yo porque al hacer en las empresas donde he trabajado capacitación interna, la verdad que nunca me había preparado como si fuera un docente. Entonces lo que sí yo quería era saber cómo se preparaba una clase, o sea, qué tenía que tener.
Fabuloso, muy bien. Por eso, por interés por conocer, ¿no? Por formarse en este ámbito de la docencia. ¿Usted? Bueno, para ejercer, ¿no? la docencia, impartir mi conocimiento, ¿no? En el área de desempeño. Eso. Bien. ¿Usted? Lo mismo que les menciono. En el trabajo que yo doy ahora, capacito a algunas personas, sí que me interesa mucho saber cuál es la manera correcta de hacerlo. Perfecto. Y quienes ya tienen base de formación, porque son docentes también, pero se han animado a hacer educación superior, ¿por qué? ¿Perdón? Ah, ya. Perfecto, educación superior. ¿Usted? Estoy trabajando en una instituto y quiero saber cómo es la educación superior. Eso, muy bien. Miren, la gran mayoría, yo los felicito, de verdad, los felicito, porque independiente de las posibilidades laborales, porque esto les habilita, independiente de tener un título, un certificado más, que está bien, hay otro interés más profundo que tiene que responder a esto: vocación, vocación pedagógica o vocación educativa. Para enseñar hay que tener vocación. Se puede tener todo el conocimiento que quiera, pueden ser una lumbrera, una enciclopedia sobre el ámbito, sobre la disciplina donde ustedes están formados, pero eso no garantiza que sepan enseñar eso. Hay un libro que se llama El saber sabio y el saber enseñado. El saber sabio justamente es eso: yo sé, yo conozco sobre determinado campo. A mí me encanta la epistemología. Pero ¿sabré enseñar epistemología? ¿Tendré la capacidad, tendré las habilidades, tendré la actitud para poder enseñar epistemología? Una cosa es saber y otra cosa es saber enseñar. Y en el mundo universitario, este es uno de los serios problemas que tenemos. No todos los docentes, sí son reconocidos socialmente, académicamente, pero no todos ellos en el aula se desempeñan como se desempeñan en su campo, en su ciencia, en su área, en su disciplina. ¿Por qué? Porque no solamente es formación como ahora a través de un diplomado. Este diplomado va a funcionar bien si responde a algo que de adentro le sale. De ahí viene la palabra vocación, vocatio. Vocatio es llamado interior. Es desde adentro, como yo escuché hace rato. Yo quisiera enseñar, deseo formar, deseo contribuir a la formación de profesionales, en este caso, de educación superior. Si eso hay, esto va a funcionar. Pero si no, ustedes van a aprobar probablemente el diplomado y van a tener su certificado. No garantiza de que sean realmente los docentes que necesita la Universidad Boliviana, la Universidad del siglo XXI. Por eso es que les subí un video. ¿Quién le vieron? Levanten la mano, por favor. Le subí a la plataforma un video. Usted lo vio. Ya. Es profundo, es lindo, es interesante. Por eso me voy a permitir que lo veamos entre todos, porque solamente 2 personas la vieron. Porque no sirve de nada saber hacer este instrumento. Este es un instrumento, si no sabemos el trasfondo, el qué hay detrás de esto, el por qué, el para qué de esto. Es como, disculpen la comparación, pero no está tampoco lejos de la realidad, darle una navaja a un mono. ¿Qué hace? ¿Qué haría un mono con una navaja? Desastres. Nosotros podríamos hacer lo mismo con nuestros estudiantes. ¿Ya? No es fácil colocarse en el rol de docente y estar es autoridad, sí, y autoridad es poder, sí, es tener poder, por supuesto, nos sentimos felices ahí, pero no se trata de eso. Ser docente es una gran responsabilidad. Bueno, este es el plan, estas cuestiones fundamentales tienen las que les he planteado, así van a elaborar más o menos ustedes, me la van a presentar, yo lo voy a valorar
y obviamente les voy a dar también algunas observaciones y recomendaciones en el caso que sean necesarias como retroalimentación para que ustedes lo mejoren, lo apliquen. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora algunos elementos importantes ya. Vamos a entrar a desarrollar varios aspectos que estaban allá señalados. Estos son algunos apuntes de lo que es la teoría, pero no solo la teoría, la praxis, la práctica curricular también. ¿Qué es currículum? Ya habíamos empezado, ustedes han ido dando unas ideas, ¿verdad? Al inicio. Bueno, ¿qué relación tiene este dibujo, esta imagen, con ese concepto de currículum? ¿Qué le entienden? A ver aquí. ¿Qué relación habrá esa palabra con esta imagen? Marca una ruta. Marca rutas. ¿Qué más? Camino a seguir. Es camino a seguir. Orienta. Perfecto. Hay algo más. De ahí sale la palabra currículum. Etimológicamente se ha construido a partir de esa imagen, ¿no?, aproximada. Currículum. Etimológicamente esto tiene que ver con recogido, con casera. Ese es el sentido inicial que se le dio a esta palabra. Ya viene desde la época de los griegos, porque ellos ya fueron viendo esto. ¿Sí? Entonces, es un recorrido, es un ir de un punto a otro punto. Pero aquí hay una disyuntiva, vamos a decir, aquí está el docente. Y obviamente, para llegar a un objetivo, no necesariamente podría haber un camino, podrían haber varias formas de llegar a ese objetivo. Entonces aquí decimos que ya no hay un solo currículum, hay varias formas de recorrer, de hacer esa carrera. Por eso mismo hay diferentes tipos de currículum y hay diferentes modelos y diferentes enfoques de currículum. Y nosotros nos vamos a apropiar de uno. Cuando ustedes diseñen esto, van a asumir un enfoque, un tipo de currículum. Cuando les dicen currículum vitae, ¿no?, hoja de vida, ¿qué es lo que presentamos? El historial, ¿verdad?, de nuestra formación, tanto personal, porque nos piden desde los datos personales, sobre todo lo académico, la experiencia, la formación, la publicación hoy en día. ¿Cuántos libros han publicado o artículos? En fin, toda esa trayectoria, fíjense, currículum, trayectoria, tiene que ver también con lo que en este caso, en el ámbito educativo, es el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de este recorrido, de esta carrera, estamos hablando de esto. Como hay un punto de partida para enseñar, hay un punto de llegada, a lo propio, para el aprendizaje hay un punto de partida y hay un punto de llegada. Esta carrera la realizan docentes y estudiantes, por eso es enseñanza y aprendizaje. En la educación tradicional, que la han desarrollado nuestros padres, nuestros abuelos, incluso nosotros en algún momento, el énfasis estaba acá. Ahí está. Hoy en día se le da bastante importancia, porque tiene sus razones, sus explicaciones, el aprendizaje. El protagonista es el estudiante. Incluso había una época, una tendencia en solamente ver el aprendizaje y la enseñanza reducirla a su mínima expresión.
¿no? Entonces él decía, bueno, ya no es docente, ya no es profesor, ya no es maestro, es facilitador, digamos, ¿no? Sí, pero es que tampoco se trata de que la figura del docente sea simplemente alguien que solo apoya, solo facilita, hace que las cosas sean fáciles, quiere decir, ¿no? No, el papel del docente hoy en día al menos es mucho más importante. Y hay unas justificaciones psicológicas. ¿Por qué? Porque un niño aprende, o un joven, un adulto aprende mejor cuando hay alguien que de mediador hace y puede ayudar a desarrollar las potencialidades que una persona tiene para aprender. Entonces, desde la casa empieza. ¿Quién enseña en la casa? ¿Quién es la primera persona que asume el rol de maestra o maestro? Es la madre. Y entre los hermanos suele ser a veces el hijo mayor, ¿sí? Entonces, pero hay alguien que está formado y además su profesión es reconocida por el Estado, en el caso de la educación pública, le encomienda a él ser docente. En la universidad también ser docente, en las estatales, o así sea la privada, hay alguien que le encomienda y además reconoce ese trabajo económicamente, meritocráticamente, porque hay ascensos, hay certificados, en fin. Entonces, no es un trabajo gratuito, no es un favor, no es un hobby, es un trabajo profesional, la docencia. Es algo profesional. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo muy profesional, como ustedes hacen en sus campos, donde están formados. Por eso, a la docencia no se va así por así. Hay ese criterio, lo sabemos. La educación superior universitaria atraviesa por una serie de problemas. Entre esos está, terminan la universidad, se titulan con tanto esfuerzo y no hay fuentes laborales, no hay trabajo. Pero hay un espacio, y lo sabemos, la docencia. La docencia. Entonces, la docencia se convierte también como que en una especie de parche, ¿no? Que va a ayudar a resolver una necesidad, un problema. Y de eso tenemos muchos casos. Ojalá no responda a eso. Por eso es que no todos los que están en la docencia son de vocación, son de ocasión. Y algunos peores, por equivocaciones también. Porque en ellos mismos se sienten felices de trabajar. Es pesado, es odioso. Otra vez, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a haber vacación? ¿Cuándo es? No aman lo que están haciendo, porque no, ni es su vocación. En cambio, cuando a veces se da por ocasión, ahí se descubre la vocación. No sabía que esto podría ser. Qué lindo, qué maravilloso. Voy a estudiar eso, o me voy a especializar y se onda otra carrera. Y hay mucha gente maravillosa en la universidad y en otras instancias educativas. Entonces, currículum tiene que ver con esto, es algo dinámico, no es algo establecido, no es algo que está en los papeles, se queda en el plan escrito y se acaba. No es solo eso. La planificación en el currículum supone tener por lo menos claridad sobre este aspecto. Todo lo que se haga en el proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar pensado. No puede estar improvisado. No puede estar tomado al azar. Es algo pensado. Es algo que además que se piensa, se hace, se lo implementa, se lo aplica. ¿Para qué? Para intentar alcanzar o lograr unos objetivos que estén claramente definidos. Jenny Stover, ¿no? Define el currículum así. Es todo aquello que se piensa y se hace en busca de logros educativos claramente identificados o definidos. Esta es una definición de currículum. Miren cómo articula lo que habíamos dicho: teoría práctica, acción, reflexión. Otro autor como Marcos Raúl Mejía, un pedagogo colombiano que estuvo muchos años, muchas veces en Bolivia, lo dice así con mucha claridad.
El currículum es una selección cultural, es como una selección cultural. ¿Y por qué selección cultural? Porque es el docente el que selecciona qué contenidos, qué actividades, cómo se va a trabajar, para qué se va a trabajar, cómo se va a evaluar. Lo cultural hace obviamente a todo este conjunto de saberes, a los conocimientos, a los valores, a los principios que se considera que desde la educación inicial hasta la educación superior se tiene que trabajar. Esa selección, ¿quién la hace? El que va a hacer el rol de docente, o de maestro, o de educador, como ustedes quieran. También se utiliza la figura, aunque ya no tanto hoy, el catedrático, ¿no? Ahora ya no hay tanto esa figura del catedrático. Ahí hay un dibujo, ¿no?, que muestra cómo era la educación tradicional. Desde la escuela hasta la universidad no había cambiado, porque ahí había un docente que enseñaba ahí, ¿no?, a través de la pizarra, y unos estudiantes todos en filita, más o menos así, uno detrás de otro, y escuchando. Eran los receptores que recibían la información, los contenidos, y el docente era el que daba la información, era el emisor. Luego van apareciendo, digamos, como ciertos cambios que debería haber en metodologías, hay que hacerlo más activo, pero bueno, se está enseñando acá sigue la misma actitud, la misma postura, el mismo medio o ambiente. Se está hablando de un tema de la naturaleza acá, pero se sigue utilizando la transmisión, la pizarra, cuando quizás podían estar haciendo de otra manera el proceso de enseñanza-aprendizaje, para hablar de un tema de la naturaleza, por decir, ¿qué debería estar haciendo este docente y estos estudiantes para aprender mejor sobre la naturaleza? A ver, ¿qué deberían estar haciendo? Caminando, tocando, oliendo, sintiendo, jugando, probando, ensayando, ahí. Pero la educación tradicional es más teórica, ¿no? Ahí cambia un poco de forma, pero el fondo sigue. Bueno, cuando hablamos de currículum, hay que entender que es una construcción, es algo que se construye, no es algo que está dado ya, es un proceso, tiene fases, tiene momentos. Aquí viene lo que alguien preguntaba, ¿solo el docente lo elabora? No. Para elaborar esto, ¿yo solito lo he trabajado? No. Recojo de varios trabajos, varias experiencias de docente que tengo con mis estudiantes, por un lado. Pero también hago intervenir a otras personas que han escrito, que han publicado libros. Entonces recojo también, es una interacción con ellos. Pero también no solo yo, presento a un conjunto de personas responsables de la institución, autoridades, porque hay personas que tienen que ver. Por ejemplo, yo doy la carrera de la materia de investigación en la carrera de artes de la UNSA. Entonces, aunque allí el tema de investigación no sea algo que sea de pleno conocimiento de mi director de carrera, porque es artista, pero él lo revisa y él tiene todavía el derecho de decir, no, pero mire, doctor, acá creo que esto podría revisarlo, lo puede hacer. Y luego aprobarlo, y lo sella, y es su rol, perfecto, está bien. Entonces, interactuamos con ellos, o con otros colegas que dan la misma materia, nos reunimos, conversamos, debatimos, ¿qué tal este año? ¿Qué vamos a plantear? No podemos seguir repitiendo lo del año pasado. En fin, eso es un trabajo que se hace ya de manera más colectiva, más de interacción. Cada grupo de actores manifiesta y aporta diferentes posiciones teóricas, ideológicas y políticas, por supuesto. Ustedes han hecho una experiencia chiquita acá, se han reunido entre 4. No siempre es fácil entre los 4 coincidir, porque hay criterios diferentes, hay experiencias diferentes, hay puntos de vista diferentes. ¿Sí? Este trabajito es sencillito, pero cuando ya se hace un trabajo profesional mismo, a veces es complicado. Pero tenemos que formar a nuestros estudiantes a saber trabajar en equipo. Hoy en día, ¿cuál es la exigencia para contratación de profesionales, sobre todo en empresas? ¿Qué les dicen? Relaciones, saber trabajar en equipo. Y uno más le colocan durísimo, ¿no? Saber trabajar bajo presión. Y trabajar en grupo es una presión a veces.
Uno hace el trabajo, el otro no lo hace, el otro tiene un criterio, en vez de apoyarlo, obstaculiza. Y tenemos que sacar al paso, porque no se hunde uno, se hunde el grupo. Es parte de la formación, sobre todo en educación superior. Por eso hay que hacer trabajos grupales. No basta individual, que cada uno venga y el que quiere toma apuntes, el que no quiere no diga. No, aquí hay que buscar de que todos entren en la dinámica. No es algo acabado, es algo que todavía está por hacerse. Es flexible y se encuentra en permanente evaluación. Por eso ese exorcito, bien que cayó también a propósito ahí de esa unidad académica Potosí, sí he dado este módulo, pero lo he revisado y le he quitado cosas y le he añadido cosas. No estoy repitiendo esto, además son varios los módulos que dan sobre educación superior y en cada uno no puede ser la misma historia, siempre hay algo diferente. Esta imagen no es tan clara, pero nos muestra cómo era la educación, cómo era el desarrollo curricular antiguamente, tradicionalmente. Esto refleja también el comportamiento que se da en la sociedad, porque la escuela forma para la sociedad. Nos decían tradicionalmente que los mejores estudiantes, ¿dónde deben estar? Adelante. Los peores estudiantes, entre comillas, ¿dónde deben estar? Atrás. Por otro lado, acá todos están en filita uno detrás de otro. Es el modelo de la fábrica, es el modelo del cuartel, ¿no? Porque estos modelos se han ido formando para eso, para formar personas en una sociedad tan estructurada, tan de obediencia, tan sumisa. Todo tiene ideología, todo tiene un contenido. Pero es diferente ver, en el caso de los niños, que estén felices, que participen, que cada uno tenga su singularidad. En el otro, todos uniformaditos, el mismo trajecito, todo. Acá no. O sea, es una caricatura, pero la educación tendría que tender a que la gente se sienta feliz y con ganas de aprender. Ahora que hay unos componentes del currículum, cuando hemos dicho, ¿no? ¿Qué componentes tienen? Arriba dice qué enseñar y también tendría que estar qué aprender. En el caso del docente, ¿qué voy a enseñar? ¿Cuáles van a ser mis objetivos? ¿Cuáles van a ser los contenidos? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Qué metodología voy a aplicar? ¿No? ¿Cuándo voy a enseñar? ¿En qué momentos? ¿No? ¿Qué fases tiene el desarrollo de una clase incluso? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cuándo? ¿Y con qué además? Entonces aquí estamos hablando a partir de lo que plantean algunos autores. La intencionalidad. La intencionalidad está referida a qué tipo de objetivos quiero lograr. Y si hablamos en el modelo por competencias, ¿qué competencias quiero que desarrollen mis estudiantes? La intencionalidad también está relacionado con los contenidos. ¿Qué cosa voy a enseñar? ¿Qué cosa van a aprender mis estudiantes? ¿No? Ahí está la pregunta. ¿Para qué enseñar y aprender? ¿Qué enseñar y aprender? Esa es la primera etapa, ¿no?, de la planificación curricular. Tener pensado esto. El proceso. ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Cómo la metodología? ¿Cuándo los tiempos? ¿Los momentos? ¿Con qué? La parte de los medios, los recursos didácticos, los materiales y todo aquello. La evaluación. ¿Por qué voy a evaluar sumativamente? ¿Por qué de manera formativa? ¿Por qué voy a hacer evaluación diagnóstica? El cuándo es al inicio, la evaluación diagnóstica siempre es al inicio. He hecho una evaluación diagnóstica. ¿Con qué voy a hacerlo? Desde detalles chiquitos. Podría haber utilizado solo una pizarra, pero dije no, este es un instrumento, el con qué.
Ya con esta matriz para la evaluación diagnóstica voy a poder recoger algunos datos importantes. Ahora, este asunto de la educación y del currículum es desde que el ser humano apareció. Gracias justamente a eso es que hubo todo ese proceso histórico para llegar a donde hemos llegado como humanidad. Aquí vemos en este dibujo cómo estas personas desarrollan una serie de actividades, sobre todo de trabajo, de sobrevivencia, las cuales han sido aprendidas y a la vez son enseñadas a otras generaciones. En todas las culturas, sobre todo en los tiempos muy antiguos, ¿no? Los maestros, ¿quiénes eran? Las maestras, ¿quiénes eran? Eran los padres, eran los líderes de las comunidades, de los grupos, de los clanes. Y lo que enseñaban era para la vida práctica. Se enseñaba a pescar pescando, se enseñaba a tejer tejiendo, se enseñaba a cazar cazando. Esa era la forma. Y así sucesivamente. Luego hay un momento histórico en el que el conocimiento empieza a desarrollarse con más profundidad. Entonces se necesita tener espacios para eso y personas para eso. Ahí van naciendo las primeras escuelas, las primeras academias, con los griegos. Los griegos empiezan a sistematizar todo lo que se estaba desarrollando como filosofía, como conocimiento, como saber. Y ellos la plasman a través del lenguaje escrito. Pero no solamente son los griegos, también hay otras culturas, ¿no? Orientales, porque los griegos eran occidentales. Acá en el denominado Adyayala, ¿no? Que viene desde México hasta la Patagonia. Los aztecas tenían una forma de cómo sistematizar sus conocimientos, ya utilizaban ciertos códigos. No solamente los egipcios en su momento han hecho eso, ni los chinos, acá también había. Había formas como ellos enseñaban a sus generaciones jóvenes. Bueno, entonces el proceso inicial era experimental. Empírico. No, porque si yo le digo, así vas a cazar, es experimental, y luego, de acuerdo a la gráfica, ya es más científico. Claro, a partir de eso se va desarrollando el conocimiento científico. Hay dos diferencias entre lo experimental y lo experiencial. Más que lo experimental era lo experiencial, eran las experiencias de vida, ¿no? Lo experimental ya tiene un rigor un poquito más profundo, más metódico. El experimento siempre es más metódico. Acá, en nuestro territorio, en Bolivia, cuando era una sola región con el Perú, la sociedad, la civilización inca, tenía toda una estructura social, política y educativa. Allí se enseñaba a un determinado grupo para que estén en la nobleza, para otros que sean artesanos, para otros que sean siervos, para otros que sean militares. Había una forma como se había pensado esa sociedad y su sistema educativo. Había unas personas encargadas de enseñar, de educar a solo mujeres, las amazonas. Y había otro grupo que solamente enseñaba a los varones. Pero luego viene, ¿no?, de Europa un nuevo modelo de sociedad que se impone sobre nuestros ancestros y se plantea también un modelo de educación, de enseñanza. Y esa enseñanza está muy ligada a cuestiones de carácter sobre todo religioso. Se enseña fundamentalmente aspectos doctrinales sobre la religión católica, que tenían un trasfondo político muy fuerte.
Porque ¿para qué se los formaba? ¿Para qué se los adoctrinaba? Para que tengan obediencia a Dios, pero Dios estaba representado en la tierra por el rey fundamentalmente y por el papa. Y ambas personas tenían un poder terrible sobre el destino de no solamente los pueblos, de las personas. En el caso nuestro sabemos las grandes barbaridades que han pasado. Y se utilizaba la religión. En fin, como también hubo gente que ha contribuido bastante en el ámbito religioso, y de ahí hemos salido mucha gente que ha hecho cosas maravillosas. ¿Cómo se ha pensado la sociedad y la escuela? A la vez en la sociedad, en la comunidad y a la vez en la escuela. Las reducciones jesuitas, ¿no? Y ahí queda un vestigio. Esto es una ruina del Paraguay. Escuela y a la vez ahí adentro una micro sociedad. Ahí se enseñaba y se aprendía. Luego, en un determinado momento de la historia, la educación, la formación escolar, la enseñanza y el aprendizaje se deposita en manos de una persona que le llaman el tutor, ¿no? Hay unos tutores, hay unos mentores, hay una persona encargada de educar. Simón Bolívar tenía uno. ¿Se acuerdan cómo se llama? La persona eso lo conocen seguramente muy bien. ¿Cómo se llamaba el mentor, el formador, el que le dio todo lo que en gran medida tuvo y lo implementó Simón Bolívar? Simón Rodríguez Carreño. Él era su formador. Porque en esos tiempos se daban esas posibilidades. Podían contratar a uno incluso de por vida, desde que sea niño hasta que sea adulto. Toda educación, toda pedagogía, todo currículum tiene intencionalidades políticas, ideológicas. Siempre. No hay nada neutral. Por eso es que existen diferentes modelos. Y uno tiene la libertad de decir, bueno, yo voy a trabajar con este modelo y no con este otro. Pero hay que conocerlos para tomar esa postura. Como todo tiene intencionalidad, las escuelas siempre han ido formando para la sociedad. Esta etapa de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se formaba para la sociedad industrial, porque era el auge de las industrias en ese tiempo. Desde los niños se preparaban para las fábricas. A lo que más se podía aspirar en las clases bajas era ser obrero, llegar a eso. Pero mínimamente tenían que tener cierta formación, saber leer, saber escribir, saber algo de cálculo matemático, porque entonces podían desarrollar mejor algunas de las tareas que les encomendaban los padres. Pero más allá no les interesaba que aprendan, porque eso le generaría problemas sobre todo a la gente que dominaba en esos tiempos. Y hasta ahora, ¿no? Formas o tipos de currículum que tenemos. El currículum formal o oficial. Esto podría ser tranquilamente mi currículum formal. Lo he elaborado con todas las características que me han exigido, cumple con el formato, además lo aprobó una institución, listo, ya está. Pero eso no garantiza que ahora yo lo voy a trabajar tal como está, ¿no? Entonces aparece el currículum real, el que realmente se desarrolla en la clase. Esto queda ahí, pero yo hago otra cosa. Muchas veces eso sucede. En el sistema, sobre todo regular, de primaria y secundaria, se le entrega al director y se la fa porque exige. Entonces es una exigencia administrativa. El director a veces ni entiende lo que está ahí planificado, la cosa es que tiene que sellar, listo. Y el profesor ya presentó, se salvó, que está. Pero ahora ya, él desarrolla la clase como él puede, como él sabe, como él quiere. Incluso a veces hay este otro problema, no solamente es en La Paz, es en todo Bolivia. Como han habido tantas confusiones en la planificación curricular de la 070, entonces muchos docentes, quizás con la intención de ir a algo seguro, algo que realmente esté mejor hecho, porque no confían en su propio trabajo, porque saben que tienen muchas confusiones, muchas dudas, entonces van y consiguen lo que ya está elaborado. Colega, ¿tú has trabajado en pasado? ¿Me la prestas? ¿Quién tiene? Es más,
en la dirección departamental, en las direcciones distritales. Hay señoras que no han acabado ni el colegio, pero se conocen mejor esto y te la venden. Profesor, ¿de qué materia quiere? Eso hay. A inicios de años terrible, como no se pelean para comprar. Tienes todo, ya se acabó. Se lo voy a traer, profe. ¿Sí o no, profesor? ¿Hay esa realidad? Aquí no, porque la parte. Pero no solo en La Paz, yo he visto en La Paz, he visto aquí en Santa Cruz, yo he visto en Cochabamba, en todo lugar. Es más, ahora con las redes se oferta, ¿no? Se ofrece. Pero son trabajos de otros profesores. Sí, pues no es lo suyo. Pero no es de todos, pero existe eso. ¿Ya? Entonces, por eso, a eso va el ejemplo. Una cosa es el papel, el documento, otra cosa es la realidad. Pero esto es un análisis, en realidad, por lo que usted tiene, o nosotros definiríamos cuando hay tipos de currículum. Hay el formal y el real. Así lo tenemos que clasificar, porque entiendo que eso más bien es un tema de análisis que se hace de la realidad que pasa, pero entra como clasificación. Está dentro de la clasificación, sí, porque son los tipos de currículum que existen y han existido. Esto viene desde hace rato, no es solo acá ni es en Bolivia, esto es en muchos lugares. Existe el currículum formal, de forma, y otro es el currículum real, el que realmente se trabaja en el aula. Es una forma de, hay varias clasificaciones, esta es una forma. Pero ese real no es tangible, entonces. ¿Perdón? Ese real no es tangible. No es tan pertinente tampoco, ¿no? Lo ideal es que, desde mi percepción, tengo un plan que lo he elaborado yo, ahora yo también lo desarrollo, yo lo evalúo y veo las falencias también, pero también veo las fortalezas. Y para mi próxima gestión o la próxima oportunidad donde tenga que trabajar lo voy a mejorar. Pero yo soy el que lo elaboró y lo implementó. Es diferente a que yo lo elabore pero haga otra cosa. O yo hago lo que me conseguí, no lo planifiqué. Yo me lo copié o me lo compré o como quiera. Eso existe. Hasta en la universidad existe. Dicen, hermano, así, ¿no? Yo a tantos años en esto en la universidad, tú has dado esta materia, mira, me voy a presentar esta convocatoria, no soy de ella, pero me puedes prestar, ya está, voy a presentar. Y así es. ¿Sí o no? O no les invitan, no hay docente, no quiere dar esta materia, pero yo no soy de la especialidad, no se preocupe, aquí tenemos unos planes, como se presentan, de ahí usted se presta y lo va a adecuar. ¿Existe o no existe esa realidad? Pero no es lo apropiado, obviamente, pero existe. Vamos a pasar lo oculto, ¿Te lo ocultó? ¿No lo he pasado? Lo oculté. Lo oculté. Esto, el currículum oculto, ¿no? Es ese en el que no está ni escrito, no está declarado, pero se lo desarrolla sutilmente. Los estudiantes no lo saben, solo yo lo sé. Yo sé el propósito, yo sé lo que estoy haciendo, pero mis estudiantes no. Eso tiene una intencionalidad encubierta. Ejemplo, digamos acá. El tema de violencia, el tema de disciplina. No es algo que se enseñe con teoría. Basta la actitud, basta el tono de voz, basta la mirada. Así se educaba. Además, antes era así. ¿Sí? Planificación o diseño curricular. Ambos hacen relación a selección de contenidos, organización de contenidos, metodología, evaluación de aprendizajes. Todos estos componentes y otros más que los vamos a ir viendo. Estos tienen que ver necesariamente con un contexto más amplio, ¿no? Un contexto de carácter social. Los niños se educan para la vida, en la familia, en su comunidad, en su entorno. Los profesionales se forman en la universidad para implementar o aplicar en la sociedad a través de una fuente laboral todo lo que han aprendido y aportar al desarrollo. ¿Sí? Siempre hay relación entre la institución y el contexto social.
El currículum trata de responder a dos problemáticas. Una relación estrecha entre la educación y la sociedad. Ahí sí es pertinente lo que ustedes estaban cuestionando y reflexionando hace rato. ¿Estos contenidos van a servir realmente en la sociedad? O sea, para la sociedad. ¿Va a contribuir? ¿O es un relleno? ¿Es algo que se tiene que llevar porque así está establecido? Muchas veces hay eso. Se lleva algo que ya no tiene relación, no es pertinente. Lo otro, lo que se va a enseñar permite establecer una relación entre la teoría y la práctica, o solo va a ser teoría, o solo va a ser práctica. A veces hay este prejuicio, hay carreras, entre comillas, solo prácticas, muy técnicas, no necesitan teoría, y eso es una falacia. O teoría, hay carreras o áreas que son eminentemente teóricas, no tienen por qué aplicarse, no tienen por qué tener práctica, eso es otra falacia. Tiene que haber siempre un grado de vinculación entre la teoría y la práctica. ¿Ustedes creen que un filósofo, supuestamente es más teórico, no tiene nada que implementar o aplicar toda esa su filosofía en la vida? La filosofía es la ciencia madre, así nació la ciencia, con la filosofía. Sin filosofía no tendríamos nosotros comprensión de la vida misma, ni siquiera de nosotros. ¿Qué nos permite la filosofía? Reflexionar, razonar, pensar sobre el sentido último de todo lo que existe. Filosofía de la educación, ahí está. ¿Para qué la educación? ¿Por qué la educación? ¿Qué sentido tiene la educación? La nueva ley 070 tiene unos fundamentos filosóficos que están asentados en una premisa: vivir bien. Ahí está la filosofía. Que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero está establecido y como ley además. Y luego uno dice, pero eso ¿cómo se lo lleva ahora a la práctica? ¿Qué supone vivir bien? Y hay 13 principios del vivir bien. ¿Cuáles son? 13 formas de cómo uno puede mostrar de que realmente vive bien. En esa armonía, pero a través de qué? Y hay unos principios. Comer bien es una forma de vivir bien. Bailar bien es una forma. Está establecido, son los principios. Descansar bien, trabajar bien. O sea, hay 13 principios que dicen, eso se hace, entonces vivimos bien. Pero uno dice, pero bailar bien, ¿en qué sentido bien? Es filosófico, no es una cosa así superficial que tenga que ver con estilos y todo, no, es algo. Nuestros pueblos bailaban, danzaban, pero eso tenía una relación profunda con la vida y su entorno, ¿sí o no? A eso se refiere. Bueno, ahora, estos otros aspectos lo voy a ir desarrollando mañana para no complejizar mucho. Me interesa que debatamos un poco sobre este video que les había señalado para relacionar con lo que estamos haciendo. ¿Quién tiene ahora? Para que no... ya, sí, perfecto. Ven, no me han dicho la hora. Les agradezco porque también es un asunto así a veces de respeto y yo respeto ahora el tiempo de ustedes. Voy a acabar con esto, mañana voy a continuar con el video. ¿Ya? Me gustaría que lo vean, pero aquí lo podemos discutir. Es profundo, es interesante, es necesario. Acabamos. Toda institución educativa, así sea kinder o universidad, posgrado, tiene un modelo educativo. Si no tuviera un modelo educativo, entonces no se sabría qué se está enseñando, qué se está aprendiendo, qué se está haciendo en sí. Y ese modelo educativo comprende un modelo académico.